En este video de circuitos eléctricos vamos a resolver el ejercicio de la tarea 14. Nos piden determinar los parámetros Y de este circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir aplicando una a una cada una de las fórmulas. La primera, para el parámetro Y11, nos dice que voltaje V2 tiene que ser igual a 0 y que apliquemos una fuente de voltaje V1. Para que el voltaje V2 sea igual a 0, tenemos que colocar un cortocircuito en el puerto número 2 y colocar una fuente de voltaje en el puerto número 1. Aquí, como tenemos un cortocircuito en paralelo con algo, con una resistencia, pues ese algo se va y me voy a quedar solamente con la fuente y el inductor. Entonces, ¿quién es la corriente I1? La corriente I1 es la corriente entregada por la fuente, y por ley de Ohm esto debe de ser voltaje V1 entre impedancia total o voltaje V1 entre impedancia de inductor L. Sustituyo eso en mi fórmula de los parámetros. Me va a quedar voltaje V1 entre ZL entre voltaje V1. Aquí necesitamos hacer sándwich, medios en el denominador, extremos en el numerador. Voltaje V1 entre voltaje V1 se va a hacer la unidad y me voy a quedar nada más con la impedancia de inductor. Sustituyo la impedancia de inductor y me voy a quedar con 1 entre J omega L, y esta sería mi parámetro 1,1. Vámonos con el parámetro Y21. En el parámetro de admitancia Y21 tenemos misma restricción, voltaje V2 igual a 0, y que conocemos una fuente de voltaje V1 y estamos buscando la corriente I2. Otra vez tenemos una carga en paralelo con un cortocircuito, estos es como si no estuvieran, y estamos buscando quién es la corriente I2. La corriente I2 en este caso es la misma que la corriente del inductor, pero con un signo negativo porque estas van en sentidos contrarios. La corriente del inductor, por ley de Ohm, es voltaje de inductor entre impedancia de inductor, y voltaje de inductor es voltaje V1. Sustituyo esto en mi fórmula de los parámetros, hago sándwich y me va a quedar voltaje V1 entre voltaje V1 se va a hacer la unidad y me va a quedar menos 1 entre impedancia de inductor, y esto es lo mismo que me va a quedar menos 1 entre J omega L. Pero como yo quiero que la J quede en el numerador, tengo que multiplicar y dividir por J. Entonces aquí en el numerador me va a quedar J y aquí me va a quedar J cuadrado. J cuadrado se va a convertir en menos 1, menos 1 del numerador y menos 1 del denominador. Me voy a quedar nada más con el J del numerador. Entonces este es mi segundo parámetro. Vamos a hacer esto mismo de una vez con Y11. Multiplicamos y dividimos por J. Este se va a convertir en menos 1, entonces aquí le tengo que poner menos 1 y borrar este J al cuadrado del denominador. Ahí está, ese es mi parámetro Y11. Vámonos con el siguiente parámetro, Y12. Para el parámetro Y12 tenemos voltaje V1 igual a 0 y voltaje V2 en el puerto 2. Entonces aquí en el puerto 1 tengo que colocar un cortocircuito
y en el puerto 2 tengo que colocar una fuente de voltaje B2. Y ahora estoy buscando quién es la corriente I1. La corriente I1 es menos la corriente del inductor L. ¿Por qué? Porque la corriente del inductor va en sentido contrario, pero con la misma magnitud. Y la corriente del inductor es voltaje B2 entre impedancia de inductor. Sustituyo eso en mi fórmula de los parámetros y aquí me va a tocar hacer sándwich, medios en el denominador, tenemos en el numerador, voltaje B2 entre voltaje B2 me va a dar la unidad y me voy a quedar nada más con menos 1 entre impedancia de inductor, que es, para nuestra buena suerte, lo mismo que tenemos aquí. Entonces solamente vamos a escribir J entre omega L, igual J entre omega L. Y este es mi parámetro de admitancia Y12. Mi último parámetro Y22. Tengo voltaje B1 igual a 0 y una fuente de voltaje B2. Y estoy buscando corriente I2. ¿Quién es la corriente I2 para este circuito? Vamos a ponerle que es la corriente entregada por la fuente. ¿Y quién es la corriente entregada por la fuente? Por ley de Ohm debe ser voltaje B2 entre impedancia total. Sustituyo esto en mi fórmula de los parámetros y me va a quedar voltaje B2 entre impedancia total entre voltaje B2. Aquí vamos a hacer sándwich otra vez, voltaje B2 entre voltaje B2 me va a dar la unidad, medios en el denominador y extremos en el numerador, lo que significa que me voy a quedar con 1 entre Z total. ¿Y quién es impedancia total en este circuito? Es el paralelo de inductor con capacitor y con la resistencia. Vamos a hacer esta operación aparte, paralelo de inductor con paralelo del capacitor con paralelo de resistencia. Esto tiene que ser el inverso de la suma de los inversos, 1 entre ZL más 1 entre ZC más 1 entre R. Entonces, para poder hacer aquí la suma de fracciones, tengo que multiplicar las tres fracciones del denominador por el común divisor, que va a ser el producto de resistencia por impedancia de capacitor, impedancia de inductor. Aquí vamos a hacer un mini sándwich. Me va a quedar resistencia por impedancia de capacitor por impedancia de inductor entre resistencia por impedancia de capacitor más resistencia por impedancia de inductor más impedancia de capacitor por impedancia de inductor. Sustituimos lo que vale impedancia de capacitor, impedancia de inductor. Aquí voy a tener R. Fíjense, aquí para poder hacer sándwich necesitamos una fracción entre otra fracción. Vamos a hacer un pequeño truco con el término del medio. Lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por omega c. Entonces me va a quedar omega al cuadrado por c entre omega c. De esta manera todos van a tener el mismo denominador. Cuando tengamos todos con el mismo denominador, cuando hagamos sándwich, estos se van a eliminar. Ahora sí hay que escribir esto con cuidado. Entonces el parámetro Y22 me va a quedar como menos R omega L entre omega L más J veces R omega al cuadrado por C por L menos R. Y esto sería todo por este video.